a la organización. Es un placer volver a ver viejos amigos, nuevos amigos, a la figura de Enrique, que nos recordamos y quisimos mucho. Y bueno, vamos a presentar con Verónica una historia que descubrimos no hace mucho en el Archivo Provincial de Cataluña, y que es una historia absolutamente silenciada, en tanto en cuanto fue una historia que nunca se llegó a publicar. Es la labor evangélica, Ministerios Apostólicos de los Obreros de la Compañía de Jesús, del padre Diego de Oña, un jesuita absolutamente desconocido, no solo para los especialistas. Acaba de publicar una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, que tan solo lo cita en una nota al pie, como que existe. Lo interesante de esta historia es que fue una historia que continuaba las historias, digamos, particulares, historias provinciales de las Islas Filipinas, que escribieron Pedro Quirino, Francisco Collin, justamente con el mismo título, Labor Evangélica, y la obra de Pedro de Oña tenía que ser la segunda parte, es decir, la parte que continuaba, digamos, las actividades que concluyeron en la obra de Collin con la conquista, con el éxito de conquista de Juan de Silva de las Molucas, y a partir de ahí llegar hasta 1665, que es más o menos cuando los jesuitas de alguna manera abandonan el fuerte de Zamboanga en Mindanao, retirándose hacia Manila. Entonces, lo interesante de esta crónica, o de esta historia, podemos decir, primeramente es que es una historia acabada, es decir, está acabada completamente, pero que la compañía decidió no publicar. Se acaba de concluir aproximadamente en 1700, porque en 1701 los provinciales de Filipinas le dice a Pedro de Oña que muchas gracias por los servicios prestados, pero que no les van a publicar la obra. Y entonces lo interesante es que, claro, al no publicarse esta segunda parte, que está en manuscrito, que está concluida, claro, la pregunta es ¿qué pasa con esta segunda parte? Esta segunda parte se la encargan a Pedro Murillo Velarde, famoso jurista e historiador, que publica la historia con otro nombre diferente, pero con la salvedad de que lo hace 49 años más tarde. Es decir, en 1749 Pedro Murillo Velarde publica la historia de las Filipinas, que sigue el mismo patrón, digamos, formal, en tanto en cuanto son 4 partes, pero con unas características formales muy diferentes. Es decir, no hay que recordar que el contexto en el que escribe Murillo Velarde es un contexto completamente diferente. Segunda mitad del 18, la compañía está absolutamente bajo sospecha, acusada de todo, no solo por los jansenistas, que ya la acusan en tiempos que escribe Oña, pero también en un contexto donde la compañía necesita otras cosas, ¿no?, diferentes a la crónica que podríamos definir como una crónica excesivamente barroca. Y vamos a hablar un poco de ello, de las características formales de esta obra, Pedro de Oña, que, como dije, pues no se llegó nunca a publicar. Además, esto es como ahora mismo con las revistas indexadas, cuando tú presentas un texto, un artículo, está evaluado, es decir, podemos ver la evaluación que mereció la obra. Después, hay un comentario muy jocoso en latín que pone mérito quidem, que significa no se publicó y con suerte, ¿no? Y por suerte no se publicó, porque realmente hay unas características que yo creo que es lo que podríamos comentar ahora, en términos formales, de por qué la historia es desechada. Estamos hablando de una historia bastante prolija, más de 1500 páginas. En fin, no sé si quieres comentar alguna cosa. Bueno, si bien tenemos para hablar mucho. Sí, no hay bastante. No sé si... Creo que no. Si bien la historia de Oña es una historia silenciada, el mismo Oña también parece haber estado silenciado, ¿no?, por la historia. Y es que sabemos muy poco del padre Diego de Oña. Según los catálogos provinciales de la Compañía de Filipinas, sabemos que nació en Peñaflor, en Castellón, en el 1755, y que en 1772 fue admitido como novicio en la Compañía de Jesús. Llegó a las Filipinas en 1779 y durante los más de 40 años que estuvo en Filipinas ocupó cargos de alta responsabilidad. Fue operario en el Colegio de Manila, rector en el Colegio de Silán y operario de españoles e indios en el Colegio de Cabildo. Como Alex ha comentado, tanto Diego de Oña como su obra han pasado desapercibidos por los principales investigadores expertos en la historia de la Compañía en Filipinas. A
Así, el padre Horacio de la Costa, autor de The Jesuits in the Philippines, una de las obras más importantes para conocer la historia de la compañía en Filipinas, no menciona en ninguna de sus páginas a Diego de Oña. Tampoco otros historiadores jesuitas modernos, como Charles O'Neill y Joaquín María Domínguez, responsables del diccionario histórico de la Compañía de Jesús, recogen la memoria de este personaje. Y tampoco historiadores más recientes de la compañía, como Eduardo Descalzo, el que ya has comentado, hablan muy de pasada de esta obra. Como Alex ha indicado, la labor evangélica de Oña estaba pensada para ser una historia oficial de las Filipinas, que contaba con 1527 páginas, divididas en 4 partes o libros, y que abarcaba el periodo de 1618-1665. La obra estaba dedicada a la Virgen María, inspiradora y protectora de la Compañía de Jesús. En este sentido, es importante destacar que la devoción de la Virgen María se convirtió en una de las principales armas de combate de la Compañía de Jesús en frente a los luteranos, los cuales eran profundamente hostiles al culto o a la devoción de la Virgen María. Para elaborar esta obra, Diego de Oña se basó en las cartas anuas y también utilizó las actas de las congregaciones provinciales y de los catálogos del personal. En su prólogo, en el prólogo de la labor evangélica, Oña aseguraba a los posibles lectores que él pretendía proseguir los pasos de su antecesor, de Francisco Colli. Y entonces declaraba que no quería faltar a la verdad de los acontecimientos ni desviarse tampoco del estilo de escritura de la obra de Colli, lo que sí hizo en realidad, ¿no? Ya directamente por las dimensiones de esta labor evangélica de Oña. Además, él indicaba que quería incluir también alguna referencia a cuestiones temporales, ya que, y cito, servirá también de alguna diversión agradable, porque como el que escribe expone su obra a los que la quisieran leer, no siendo para todos de igual gusto retratar siempre cosas espirituales, puede, con el sainete de lo temporal, sazonar el manjar para el alma. Asimismo, en el primer libro, Oña aclaraba que él no pretendía hacer un registro anual de los acontecimientos que habían tenido lugar durante este tiempo, es decir, no quería escribir anales, sino que lo que él quería escribir era una historia que incluyera las vidas, las hazañas y las virtudes de los padres de los misioneros de Filipinas. ¿Quieres comentar algo de las otras? Bueno, sí. De alguna manera hay que tener en cuenta también cuál es el significado de historia, ¿no? A la que se refiere Oña. Es decir, yo por ejemplo ahora cuando te escuchaba, hablabas de Alfonso Mendiola, por ejemplo también está Norma Durán, que tiene ese libro fantástico sobre las geografías, con un poco siguiendo lo que hablan estos especialistas de la Ibero, en términos de lo que es la historia, que nace como un discurso que, como sabemos, reivindica lo verdadero. Pero claro, hasta la primera mitad del 17, ¿no? Los criterios de lo verdadero no eran históricos sino retóricos. Y claro, eso es importante porque, de hecho, las obras que protagonizan los ignacianos en Filipinas son considerados históricos y narrativos en la medida, ciertamente, que hablan de la realidad. Pero claro, el criterio de realidad, que es como el de verdad, pues difiere mucho del actual en la medida en que no reside en esa revisión crítica de los acontecimientos, sino en la autoridad de quien escribe. Por tanto, esa autoridad, de alguna forma, es la que, como decía Verónica, pues se está reivindicando. Es decir, para Oña lo más importante no es revisar los acontecimientos de manera crítica según una historia política, sino apelar a la labor que los jesuitas están realizando en Filipinas. Y eso es fundamental, porque de hecho la obra en la que incide Oña de estas 4 partes interminables, ¿no? Es una obra muy barroca, donde lo hagiográfico se mezcla con lo histórico, donde hay interminables biografías sobre la santidad de algunos de los mártires, porque una de las cuestiones fundamentales que nos llama la atención, sobre todo en esta primera parte, pero en las 4 partes de la que consta la historia, es que en realidad el gran problema para este jesuita era el contexto en el que se insertaba la obra apostólica de la compañía. Es un problema en el que los jesuitas están debatiéndose tanto en cuanto a los problemas internacionales de la política del control imperial. No olvidemos que en ese momento los españoles en Filipinas están debatiendo sobre si seguir apoyando Molucas
o si concentrarse en Filipinas y, por tanto, protegerla de los enemigos, que no tanto son los holandeses como los moros. Recordemos que aquí hay un problema fundamental con las islas del sur. Mindanao y Joló son las bases a partir de las cuales los mahometanos, esto que llaman los piratas, ¿no?, entre comillas, están asolando Manila. Por tanto, los jesuitas están muy interesados en colonizar todas las islas de Pintados, las famosas Visayas, que de hecho están ellos organizándose allí, pero para, de alguna manera, no solo proteger Manila, sino para intentar colonizar las islas del sur. Y esto es interesante porque, claro, esto nos lleva, yo he realizado unos estudios sobre estas, digamos, periferias, Marianas, Carolinas y ahora pues con Mindanao y Joló. Para los jesuitas es muy importante controlar Manila en términos de centro político, porque las periferias son precisamente las islas que están colonizando. Es decir, Mindanao, Joló, Marianas, Carolinas, esas son las periferias de un centro político que no está en Madrid, sino en Manila. Por tanto, para los jesuitas es muy importante proteger Manila y proteger la obra de los jesuitas y de los españoles desde ese centro político, donde la amenaza no es tanto los holandeses de la BOC, sino precisamente los piratas joloanos, mindanaos y lo que ellos llaman los camucones, que vienen de Brunei, que están asolando todas esas islas. Y claramente la obra de Oña refleja esa problemática. Y claro, lo interesante es cuando uno compara, este es el trabajo que venimos realizando con Verónica, compara la obra de Murillo Velarde, que es la que se publica, con la de Oña, que es la que no se publica. Entonces, claro, ahí ves lo que se puede decir y lo que no. Y claro, lo que no se puede decir es precisamente lo que está escrito en la obra de Oña, que va mucho más allá de una cuestión retórica, es claramente una cuestión política. Es decir, cuando uno lee y compara las dos, te das cuenta de claramente pues, por qué Oña no fue afectada. Hay muchas anécdotas, hemos recogido varias. No sé, está por ejemplo, una que recordamos es muy curiosa, porque en 1624 hay una embajada del rey de Joló que llega a Manila para pedir la paz. Estamos hablando de unos años, desde 1624 hasta aproximadamente 1630-35, donde las luchas son constantes entre los españoles y los piratas joloanos o mindanaos, pero constantes es que vamos a... Es decir, no hay otra guerra que parece preocupar, a pesar de que Holanda sigue siendo referente, ¿no? En este año, en 1624, esta embajada llega a Manila para pedir la paz al gobernador y llegan hasta allí, hablan, y cuando regresan para Joló, digamos ¿cómo se llama esto? Una expedición de españoles que regresa a Manila, se los encuentra, los asalta, les roba y los lleva presos a Manila. Y claro, es curioso porque en el conflicto no solo los apresa, sino que además tenía que enfrentarse con unos piratas camucones, que son esos de Brunei, que según Oña, los españoles no se atrevieron a enfrentarse con ellos porque fueron cobardes, lo explica en la misma obra, ¿no? Y entonces, yendo para Manila, además asaltan a unos pobres indios que estaban en Visayas, que eran cristianos, ya para un poco aprovechar el viaje. Es decir, que según lo que explica Oña, estos españoles son igual de piratas que lo que son los joloanos, exactamente igual. Claro, uno no puede explicar esto en una historia particular, ¿no? Porque cuando uno compara lo que explica Murillo Velarde, es completamente al contrario. Murillo Velarde explica que los pobres españoles, cuando se encontraron con estos piratas, los confundieron, en fin, no hay robo contra los indios que estaban en Visayas, es decir, elimina todas estas, digamos, nimiedades, ¿no?, políticas, y entonces crea una situación en la que realmente es bastante una abnegación, ¿no?, continua, donde se intenta equilibrar lo político con lo religioso. Y eso es muy interesante, porque en la obra, mientras que Oña refleja una historia que para nada sigue la composición del lugar jesuítica, donde en realidad ha de mantenerse ese equilibrio, ¿no?, donde a pesar de las dificultades los jesuitas siguen luchando de manera abnegada para vencer las dificultades, Oña es completamente pesimista y uno tiene la sensación de estar con una obra que uno no se imagina, ¿no?, esta obra llevándola, los procuradores que iban anualmente a Manila, no se imagina esta obra llevándola a las Cortes de Madrid y Roma y presentando esa obra tan pesimista. No hubieran conseguido un misionero, ¿no?, que fuera a Filipinas en ese contexto. Con lo cual, realmente Murillo Velarde es un hombre que en otro contexto completamente diferente, lo que elabora es una obra como más de política exterior, donde se trata de
compensar el poder político por el poder religioso, elimina todos los conflictos que puedan de alguna manera hacer ver que existen diferencias entre el poder secular y el poder religioso, cosa que queda bastante denunciada en la obra de Oña. Oña claramente no sigue los patrones estilísticos de lo que es una obra, pensemos en lo que había pensado Acquaviva, ¿no? Estas historias generales y historias particulares, entre las historias particulares tenían que reforzar la, digamos, la elaboración de una historia general, ¿no? Para nada, es decir, esta historia particular es una historia muy objetiva y demasiado política para lo que él confiesa en los inicios. Esto que comentaba Verónica es muy divertido, porque él sí que está sazonando esta obra, pero de una manera que, a pesar de que es muy hagiográfica, ciertamente, porque existen muchas biografías, demasiadas de estos mártires, claramente hay muchos elementos en la obra que denotan una crítica a las dificultades que tiene la compañía para establecerse en Filipinas y, sobre todo, para mantener un acuerdo entre lo político y lo religioso. Esa sería una de las cuestiones. No sé si para acabar podemos... Tenemos un minuto. Bueno, más o menos Alex ya ha comentado todo, ¿no? El tema del pesimismo ante el avance de la cristianización de los nativos, ¿no? Oña se muestra muy pesimista porque él concibe que los nativos no tienen las capacidades... No puedo funcionar. Sí, esta es la metáfora de Viveiros de Castro, sobre esta inconstancia del hombre salvaje, ¿no? Pues lo que sucede allá es un poco lo que se critica, ¿no? Sí, exacto. También otra cuestión que aparece continuamente en la obra es esta idea de la Compañía de Jesús como la orden misionera por excelencia, ¿no? Que avanza hacia la cristianización de todo el imperio español, de las zonas de frontera. Pero al mismo tiempo, la aproximación que hace Oña a todas estas vidas de misioneros que recoge es demasiado humana, ¿no? Es lo que comentábamos también. Es una perspectiva muy trágica, en lugar de ser heroica, que es la aproximación que presenta Pedro Muñoz del Aro, ¿no? Y en este contexto él es más exitoso al presentar a la Compañía de Jesús como la punta de lanza, ¿no? de la cristianización. Y por último, los conflictos entre el poder civil y el poder eclesiástico, ¿no? Que es lo que también comentabas tú, y que además de todos los problemas que tienen con los pobladores de Mindanao y Jolo, con el holandés, el otro impedimento para el éxito de la cristianización de los filipinos es los propios españoles, ¿no? Estas tensiones que hay entre la compañía y las autoridades civiles. Y, bueno. Gracias, Verónica. Gracias.